Interesante, hermano, lo que acabas de comentar precisamente, y es cómo es que el hombre cuando depende de sus obras inmediatamente fracasa, ¿verdad? Y tristemente, hasta el día de hoy hay muchos cristianos que pensando estar en el segundo pacto, siguen en el primer pacto, dependiendo de sus obras para la salvación, queriendo hacer algo, pensando que al dar cierta cantidad de dinero, al asistir continuamente a la iglesia, ellos ya están obteniendo su salvación eterna. Pero no, no es así, ¿verdad? Nosotros podemos ver que siempre ha sido por gracia. El pueblo de Israel tenía que... Muy buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan a través de la página del sello del Dios viviente. Les agradecemos por las personas que indicaron que asistirían, los hermanos que están compartiendo este evento. Les recordamos que cada sábado, cada lunes y cada miércoles se estarán transmitiendo videos que son de la palabra del Señor, y vamos a analizarlos a través de la Biblia. La intención de estos estudios es que pueda llegar a aquellos que comienzan en el mensaje, a aquellos que tienen dudas, a aquellos que desean conocer un poco más de la verdad. Se presente un análisis de 1 hora por lo menos. Hoy, que es día sábado, vamos a iniciar a partir de este momento, y aproximadamente a las 9 de la mañana vamos a concluir el análisis en el tema de los dos pactos. Para ello nos está acompañando nuestro hermano Eduardo. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Saludos, muy buen día, feliz sábado, hermano. Buenos días, hermano, feliz sábado. Saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen dedicando nos asiste, hermano. Ok, muy bien, hermanos, pues saludos, bendiciones. Así que el estudio, hermano, si recuerdan los que estuvieron siguiendo el evento, lo vamos a basar en 3 ejes, en 3 preguntas importantes, y esperemos con la ayuda de Dios abarcarlas significativamente para que se pueda entender. Este estudio se basa sobre 3 preguntas, hermano Eduardo. Estas 3 preguntas son las siguientes. En un momento las voy a comentar, de hecho están publicadas en el evento. Las preguntas son: ¿cuáles son las diferencias de los dos pactos? También se menciona para quiénes se ofrece el pacto eterno, porque la palabra de Dios también nos habla de un pacto eterno, y vamos a entender de qué se trata este pacto eterno. Asimismo, comprenderemos cuáles son las condiciones que la humanidad acepta en el pacto eterno. Es decir, todo aquel que acepta el pacto eterno, debe de haber una implicación. Hay condiciones, y entonces en estas condiciones es de que nosotros vamos a analizar, o mejor dicho, vamos a analizar las condiciones del pacto eterno. Así que, sin más preámbulo, hermano, vamos a iniciar. ¿Qué te parece si abordamos el estudio? Y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Muy buen día, hermano. Podemos comenzar a partir de ahora. Si gustas iniciar la participación, o si quieres abro con el siguiente planteamiento, que es primero definir qué es un pacto. La palabra de Dios nos habla de un pacto, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo nos habla al respecto. Bueno, yo voy a citar, me gustaría citar para tomar esto. Quisiera que fuéramos a la Biblia, al profeta Isaías, en donde se encuentra esto de pacto eterno. Vamos, Isaías, muy bien. Permítanme, hermanos, es que estoy buscando aquí para que la podamos proyectar. La cita. Voy a citar ahorita para rápido Jeremías 55. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Es que estoy teniendo un problema aquí con la señal, pero espero que la pueda tener. Bueno, la palabra de Dios en Jeremías capítulo 50,
versículo 5, dice lo siguiente: preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Esto es lo que nos dice el profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 5. Entonces, esta cita bíblica, hermano Eduardo, nos presenta acerca del pacto eterno. Entonces, para poder entender esto, necesitamos definir qué es un pacto. Por favor, hermano, no sé si pudieras comentar al respecto. Adelante, hermano. Buenos días, hermano Rubén. Como pues habías comentado, en la palabra de Dios tenemos tres términos, ¿verdad? Acerca del pacto. Y ya has presentado uno, que es el pacto eterno, pero también el apóstol Pablo utiliza el término primer pacto y segundo pacto, ¿verdad? Entonces, en pues como dices, vamos a analizar esto, qué implica un pacto y un pacto, pues sabemos que son acuerdos, ¿verdad? Acuerdos en donde se adquieren derechos y obligaciones, ¿verdad? Entre dos personas o más. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar. ¿Cuál es el acuerdo que Dios ha hecho con una sola nación o con todo el mundo? Y pues vamos a implicar todas las condiciones que se presentan en ese acuerdo. Muy bien, hermano. Entonces, hasta aquí podemos darnos cuenta que un pacto es el acuerdo entre dos personas. Este acuerdo, entonces, entendemos que no tiene que ver con dos personas, sino tiene que ver un acuerdo que Dios establece con su pueblo, con la humanidad. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a ir definiendo acerca de este pacto. Primero hay que entender por qué existe este pacto, en qué consiste este pacto, hermano Eduardo. No sé, quisiera plantear, si me permites, voy a ir planteando. Ya hemos visto que es ese acuerdo. Ahora ver cuáles son esos fundamentos del pacto eterno. Muy bien. Hay algo importante que hemos estado analizando hasta aquí, desde que hemos iniciado esta serie de estudios, y es que nosotros hemos hecho alusión a un misterio que había estado oculto por edades eternas. Este misterio es un preparativo que Dios había hecho, era todo lo que Dios había preparado. En caso de que la humanidad llegara a pecar, la promesa del Hijo amado que se entregaría en favor de nosotros como un sacrificio, como un cordero perfecto y sin mancha, esa promesa estaría dada ahí. Y esto habilitaría al hombre que por fe aceptase este sacrificio, ¿verdad? Este rescate por el hombre, al aceptarlo por fe, lo llevaría a volver al conocimiento en la obediencia del Señor por la fe. Entonces, las bases bíblicas que hemos estado tomando son Romanos 16, capítulo 25 al versículo 26. Hemos citado también Juan capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. De hecho, el contexto en el que se presenta Juan, primera de Juan, capítulo 3, lo voy a proyectar acá en la pantalla, hermano Eduardo, es lo siguiente. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Dice el versículo 3, pero salto al versículo 4, dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y en el versículo 8 nos cita lo siguiente: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en estas citas, hermano Eduardo, se nos presenta cómo es que hay una gran controversia que tiene su origen, como ya lo vimos en el cielo, el diablo, ¿verdad?, pecando, levantándose en contra de la ley de Dios, oponiéndose al reino de justicia, y la promesa de un Salvador que ahora le daría al hombre la capacidad de volver a tener vida eterna.
y que mediante la fe estaría habilitado a guardar la ley. Por eso la cita bíblica en el versículo 8 dice, hijito, versículo 7, hijito, no se engañe ninguno, el que hace justicia es justo como el que también es justo. Así que resumiendo esta cita bíblica, hermano Eduardo, quiero comentar que la promesa del pacto consistía en dar a su hijo para que el hombre pudiera tener una vida eterna nuevamente después del pecado. Pero había una condición, habían requisitos que se establecen y que Juan en la carta lo marca muy categóricamente, ¿verdad? Y dice que aquel que es nacido de Dios practica la justicia. Hemos estudiado que la justicia es la ley de Dios y está en armonía. Todo aquel que camina por fe, entonces debe de aceptar a Jesús como su Salvador y debe de caminar en obediencia. Hermano Eduardo, ¿qué puedes comentar al respecto? Así es, hermano, pues has comentado algo muy interesante y este es el origen del pacto eterno, ¿verdad? Un punto muy importante es que el originador del pacto eterno, pues es Dios, ¿verdad? La deidad, precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, poniéndose de acuerdo para rescatar al hombre, ¿verdad? Haciendo precisamente pues esta provisión para el pecado, ya que has mostrado como dicen en la carta de Juan, que todo aquel que pertenece al diablo pues hace pecado y todo aquel que es hijo de Dios pues se abstiene de pecar. Ahora, voy a citar lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 2, verso 19 y verso 20, explicando un poco más el origen del pacto eterno, ¿verdad? Dice la escritura en el libro del profeta Daniel, estoy buscando la cita aquí en la Biblia. Adelante, el libro del profeta Daniel, capítulo 2, comentaste. Ajá. Sí, 2, verso 19 y 20. Verso 19 y 20. Y dice de la siguiente manera: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Ahora, vemos aquí que el origen del pacto eterno es antes de la creación de las cosas, antes de que todo fuese hecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en un consejo, ¿verdad? En un consejo de paz. Y eso nos lo dice también el profeta Zacarías, nos habla acerca de ese consejo de paz. Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Verso 13 en adelante dice: él edificará el templo de Jehová, hablando del Señor Jesús, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos, ¿verdad? Entre ambos a dos, dice la escritura. Nos habla acerca del ministerio del Señor Jesucristo en el cielo como nuestro sumo sacerdote, y que seguía ese consejo de paz, ¿verdad? Seguía ese pacto eterno avanzando y sigue avanzando hasta el día de hoy, pero vemos los orígenes. Por eso es que se menciona aquí el término eterno. ¿Por qué? Porque su origen es desde la eternidad, ¿verdad? Antes de que todo fuese creado, antes de que algún ángel, una inteligencia celestial fuese creada, Dios, que todo ve y nada hay oculto, como dice el profeta Daniel, pues vio precisamente la caída del hombre y él pues dio este plan, ¿verdad? Ellos idearon este plan para poder rescatar a la humanidad. Ese es mi comentario, hermano Rubén, no sé qué puedas comentar acerca de esto.
Muy bien, ok, gracias hermano. Sí, exactamente. De hecho, el apóstol Pablo, nuevamente cito Romanos capítulo 16, versículo 25, versículo 26, nos dice la palabra de Dios, y eso que tú mencionabas, que también el profeta Daniel lo declara ahí, ¿verdad? Nos habla del que es el que revela los misterios, el que revela la sabiduría, de él proviene todo. Aquí en Romanos capítulo 16, verso 25 al 26, el apóstol Pablo testifica del evangelio que se le ha sido dado, y específicamente en esta parte, lo estoy proyectando aquí en pantalla, dice, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Es decir, vuelvo a repetir lo que he estado diciendo desde hace algunas reuniones atrás. Dios, con mirada profética, antes de crear todo, vio hacia el futuro, porque de él es la revelación, y pudo comprender que había un ser creado, que su nombre era Lucifer hasta entonces, que se rebelaría contra él, contra su reino. Pero viendo todavía más adelante, Dios comprendió que éste haría caer a otra parte de su creación, conocida entre nosotros como la humanidad, Adán y a Eva, y cae sobre pecado. Y entonces Dios, desde ese momento, hermano, porque hay que aclarar algo, y tú lo mencionabas en la reunión anterior, la gracia, la mayoría cree que abundó en el sacrificio de Cristo. Pero hoy vamos a entender qué es lo que sucede en el sacrificio de Cristo. La gracia, ese pacto de gracia, ese pacto eterno de dar a su Hijo, fue antes, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, desde la fundación del mundo, desde antes de que existiese todo esto, es lo que nos dice la palabra de Dios. También se presenta en Corintios, nos declara, hermano, que esto Dios ya lo había planeado antes de que todo existiese, antes de que todo llevase a realizarse por la palabra de Dios. Dios ya había provisto un Salvador para la humanidad. Ya había provisto un Salvador para la humanidad. Pero hermanos, entonces hasta aquí podemos darnos cuenta que las condiciones que Dios había establecido eran las siguientes: Dios ofreciendo a su Hijo para que nuevamente la humanidad tuviera vida eterna, y el hombre o la humanidad tenía que obedecer por fe. Las condiciones para este pacto eterno requería el sacrificio de su Hijo amado, y de parte del ser humano, de parte de su creación, que se ejerciera fe. Se requería ejercer fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Porque es menester que todo aquel que en él crea ejerza fe. Entonces, si nos damos cuenta, hermano Eduardo, estas son las condiciones de lo que se conoce en la palabra de Dios como pacto eterno, porque fue en la eternidad donde Dios, en ese consejo de paz, la divinidad, establecen ese acuerdo para rescate de la humanidad bajo dos principios importantes: el ofrecimiento, ¿verdad? El sacrificio en rescate del hombre, y el hombre viviendo por fe, aceptando este sacrificio, aceptando la justicia que le da Dios para poder volver al reino de Dios. Y hermano, cuando esto ocurre, cuando es trasladado a la tierra, ¿qué es lo que sucede, hermano? No sé si avanzamos o quieres agregar algo más del pacto eterno, hermano. Precisamente, hermano, pues podemos ir este pacto eterno que fue hecho, este acuerdo al que llegó la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de redimir al hombre. La palabra redimir, pues significa volver a comprar, ¿verdad? Era necesario volver a comprar a la humanidad. Se establece o se le da al patriarca Adán, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo, en esa promesa yo creo que no hemos hecho énfasis en esta promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, porque ahí podemos ver el pacto eterno implícito precisamente. Amén, sí, que era este pacto eterno, los acuerdos a los cuales había llegado pues la deidad, y ahora se le revelan al ser humano. El verso 15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? En
este pacto, recordemos que un pacto, pues en un pacto, cuando hay acuerdos entre dos partes, se adquieren tanto derechos como también obligaciones, ¿verdad? Y vemos acá que se le explican precisamente esos derechos y esas obligaciones al ser humano. Como decías, la base de este pacto, pues es la ley de Dios, podemos ver, porque de hecho el problema surge por haber violado esos mandamientos, esos principios. Ya lo explica el apóstol Juan. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y queremos ese derecho, pues prácticamente dice debemos de abstenernos de pecar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es lo que leías hace unos minutos, hermano Rubén, y vemos ahora que el hombre en Génesis capítulo 3 está presente o se presenta ante su creador como un transgresor de la ley. Vemos también la gracia, como ya habíamos comentado, y ahora se le da este pacto, ¿verdad? Que viene en estos versos, en el verso 3, en el verso 15, perdón, en adelante el Señor empieza a explicar las condiciones de este pacto que ya mencionabas, que tenía que ver con lealtad, que tenía que ver con obediencia, que implicaba fe, en el Señor Jesucristo, ya que dice que habría enemistad entre el bien y el mal, entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Que representa a la iglesia, y la serpiente a la simiente del maligno o al diablo mismo, y dice que habría una gran controversia, pero que se le proveía el poder al hombre para poder vencer, y en eso consiste precisamente el pacto eterno, cómo Dios nos rescata, cómo nacería el Señor Jesucristo de la simiente de mujer, porque aquí dice prácticamente eso, que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y su imperio no sería para siempre, sino que tendría un tiempo establecido simplemente, o sea, un periodo de tiempo en el cual, en ese mismo periodo de tiempo, el hombre, si obedecía y cumplía las condiciones de ese pacto, sería restituido de Dios. Es lo que puedo comentar, no sé qué puedas añadir, hermano Rubén. Sí, hermano, es que esto es importante que se pueda entender entre los que nos escuchan, entre los hermanos que inician, que podamos comprender las condiciones, los requerimientos de este pacto eterno. Es eterno porque en la mente del Eterno fue plasmada antes, en la eternidad, en la esfera de lo divino, en la esfera donde solamente ellos pueden penetrar en su naturaleza divina, en ese consejo de paz. Ellos establecieron este pacto en favor del hombre, con condiciones. ¿Por qué queremos comentar esto? Lo vamos a hacer ya en la última fase del estudio, de ver cómo el mundo cristiano ha torcido el concepto del pacto eterno y ha torcido el concepto del pacto de gracia en el Señor Jesucristo, y también se ha malinterpretado el concepto de primer pacto y sus condiciones. Ajá. Entonces esto es muy importante, hermano. Han pasado ya los primeros pues ya 20 minutos. Creo que ha quedado bastante claro. Si hay una duda, hermanos, si algo no se ha dicho claramente, les invitamos a que nos escriban en la página. Les agradecemos a los que están en vivo, los que están compartiendo la publicación, el evento, hermanos. Les agradecemos, que sea el Señor el que siga bendiciendo este estudio. Hermano, entonces, hasta aquí hemos clarificado acerca del pacto eterno. Hasta aquí se ha mencionado en qué consistía, cuándo se planeó este pacto eterno, por qué vino este pacto eterno. Porque la promesa existe a causa de que el hombre cayó en pecado. Si no hubiese caído en pecado, no se hubiese echado mano de ese sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, ya que nosotros hemos iniciado aquí en Génesis 3:15, quisiera que agregáramos lo siguiente. Este pacto eterno se mantenía a través de la historia, o solamente se estableció con Adán y Eva. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Gracias, hermano. Pues vamos a ver a lo largo de la historia que este pacto eterno siempre ha sido, ¿verdad? El acuerdo en que la deidad llegó, pero también es el acuerdo entre Dios y la humanidad. Voy a citar al profeta Isaías para hablar, porque en los tiempos de Israel se sigue hablando del pacto eterno. Vamos a ver que este pacto eterno, Dios concerta este pacto con el patriarca Abraham y de ahí en adelante con toda su simiente de Abraham, ¿verdad? Pero vamos a Isaías capítulo 55 y aquí se nos explica precisamente las condiciones de este pacto, cómo podemos entrar, ¿verdad? En este pacto, dice en Isaías 55, 1 en adelante, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Incluso es un pacto de gracia, dice la escritura, ¿verdad? Cuando no hay dinero, cuando no tenemos los medios, solamente es por gracia, dice el apóstol Pablo. Venid, Amén. comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, dice la escritura, y las misericordias firmes a David. Incluso nos Amén. habla acerca de un reino, la promesa de un reino que se establecerá perpetuamente, pero también todo aquel que esté en este pacto eterno tendrá vida eterna. Es lo que menciona el profeta Isaías, ¿verdad? Es por eso que también se le llama pacto eterno, ya que todo aquel que firma este pacto eterno tiene vida eterna y para la condición que se pide también para entrar en este pacto eterno, pues es por gracia. Las obras del hombre son nulas, ¿verdad? Ante este pacto y solamente está la misericordia también, la misericordia de nuestro Dios, pero también su justicia. En este caso, los méritos de nuestro Señor Jesucristo implican esa justicia, su perfecta obediencia que Él, pues a través del Espíritu Santo nos otorga para poder firmar este pacto. Y por eso es que vemos que es un pacto de gracia, un pacto de justicia también, de misericordia, un pacto en el cual tenemos vida eterna y un pacto en el cual la promesa está que un día el reino que perdió Adán volverá a restituirse mediante la simiente de David, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que puedo comentar para terminar esta sección o esta primera parte acerca del pacto eterno, ya que vamos a analizar también el primer pacto y el segundo pacto, ¿verdad, hermano Rubén? Sí, hermano. Bueno, quisiera agregar lo siguiente, que este pacto, hermanos, este sacrificio del Señor Jesucristo en Génesis 3:15, como ya lo vimos anteriormente, se ilustra mediante ese cordero en el cual son vestidos nuevamente ahora como símbolo de la justicia, aquella que habían desechado por la desobediencia, ahora son vestidos por las pieles de este cordero que representaban la justicia de Cristo sobre ellos. Era un símbolo. Si el hombre se hubiese mantenido fiel a ese símbolo, ¿verdad? Se hubiese mantenido fiel por toda la historia hasta llegar a lo que hoy conocemos como la nación judía, hasta el cumplimiento de la promesa, no hubiera sido necesario que se agregara más luz. Y quiero mencionar esta parte porque vamos a ir avanzando cómo es que este pacto eterno se mantuvo con Set, ¿verdad? Él siguió con esto, siguió avanzando la historia hasta Así llegar es. a Abraham, quien por fe acepta guardar los mandamientos de Dios, continuar en este camino de la fe, y Dios le da la promesa de que vendría sobre él la bendición sobre él, es decir, sobre su simiente. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 nos menciona que esa simiente es Cristo. Y Así es ahí es. donde hay que enfatizar antes de pasar al otro segmento, que el pacto eterno consistía en lo siguiente: en dar la vida eterna, en restaurar la imagen de Dios en el hombre, en capacitarlos para la obediencia a Dios por la fe, es decir, el hombre debía ejercer fe,
y esperar la confirmación, la ratificación de este pacto. Este pacto, la ratificación consistía en que el Hijo de Dios se haría carne, y dice la palabra de Dios en hebreo, igual a nosotros, que sería hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, sería igual como nosotros, y vendría a morir, dice el apóstol Pablo, y a morir, ser obediente y padecer una muerte y muerte de cruz. De cruz, En así eso es. consistía la confirmación del pacto. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando en la nación, y aquí es donde vamos a entrar ahora, al concepto de lo que la Biblia llama el primer pacto y segundo pacto, para entender las dos diferencias entre estos? ¿Cuáles son las dos diferencias entre estos? Porque ahora nos traslada a ver que la Biblia, si bien ya nos hablaba de un pacto eterno en toda la historia bíblica, Génesis, ¿verdad? Hasta que llegamos en la era de Moisés, y por primera vez vemos la palabra de, ahí no se describe, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le llama a eso el primer pacto. El primer Un pacto, así pacto, es. por favor, hermano, comenta, adelante, es tu tiempo. De hecho, hermano, algo muy importante que en los tiempos, y quiero comentar esto, que en los tiempos de Abraham, cuando se renueva nuevamente este pacto eterno, se renovó porque tristemente el hombre cayó en un estado de apostasía, ¿verdad? La Biblia nos registra en Génesis capítulo 6 cómo el hombre se olvidó de estas promesas, cómo el hombre se olvidó de estos acuerdos que ellos mismos habían firmado y empezaron a hacer su voluntad. Tristemente toda una generación fue destruida, pero de ahí en adelante este pacto se renovó con Noé y de ahí hasta el patriarca Abraham. Ahora, este pacto, habían olvidado ya las condiciones de este pacto e incluso Dios le muestra a Abraham precisamente todas las condiciones y le explica a detalle en el capítulo 15 cómo entraría y cuáles serían esos derechos y esas obligaciones nuevamente antes de poder llegar al Sinaí, ¿verdad? Porque vamos a ver lo mismo. Ya en los tiempos del cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel había olvidado nuevamente este pacto eterno. Y es ahí donde surge el primer pacto, ¿verdad? Que llama el apóstol Pablo y después menciona él de un segundo pacto. Pero vamos a Génesis capítulo 15, hermano, donde dice de la siguiente manera desde el verso 1 en adelante. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Una promesa magnífica, ¿verdad? Palabras de consuelo al patriarca Abraham, y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dice, y dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Dice, y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Abraham y contóselo por justicia. Vemos prácticamente nuevamente esta condición que es un pacto de misericordia, pero también es un pacto de justicia. Es un pacto de justificación por la fe. Y acá volvemos a hacer hincapié en este punto de que muchos creen que en el periodo de los patriarcas no existía la justificación por la fe, sino que vino hasta la cruz. Pero vemos acá claramente que Abraham fue justificado por la fe y nos dice porque creyó y le fue contado o imputado por justicia. Ya el apóstol Pablo va a describir a detalle todo esto. Verso 7 dice, y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Miren cómo es que en esa promesa está incluido el mundo por heredad a Abraham, ¿verdad? Y dice, y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que lo tengo de heredar? Y le dijo,
Apártame una becerra, ¿verdad? Y aquí están las condiciones, firma este pacto, un pacto, este pacto eterno, pero en símbolo, ¿verdad? En En símbolo, exacto. símbolos y firman este pacto, ratifican este pacto con la sangre de un sacrificio y dice acá en el verso 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Incluso Dios mismo profetizó, hermano, pues el cautiverio por parte de los egipcios que serían afligidos, ¿verdad? Ahí Muy bien. durante mucho tiempo y este periodo de tiempo de 400 años donde el pueblo se olvidaría nuevamente de este pacto eterno. ¿Y por qué? Porque vamos a analizar ahora cómo es que se introduce el primer pacto, ¿verdad? Que es el que menciona el apóstol Pablo que el pueblo de Israel firmó en el Sinaí. No sé qué puedas comentar acerca de esto hasta acá, hermano, hermano Rubén. Sí, hermano, es que creo que has llegado a un punto muy importante en el cual se nos indica que el pacto eterno estaba vigente en los días de Abraham. El pacto que Dios establece en ese consejo de paz que se le manifestó la primera indicación de ese pacto eterno a Adán y a Eva, ¿verdad? En Génesis 3:15, con Abraham nuevamente es renovado ese pacto con la simiente, ¿verdad? Para que a Así es. partir de esta se pueda mantener esos principios tan elevados. Ya bien lo aclaras, se había profetizado que su nación, la simiente de Abraham, se apartaría de este pacto. La historia nos dice en la palabra de Dios que la simiente de Abraham, a causa de la apostasía, a causa de las prácticas ilícitas, fue llevado en cautiverio a Egipto. Y estando ahí, como lo declara la palabra de Dios, por 400 años estaría ahí como esclavo en esa nación. Y en ese momento se apartaría de absolutamente los principios de Dios. Se olvidaría del pacto eterno que había sido renovado con Abraham y que se esperaba la confirmación de éste a través de la simiente prometida. Entonces, llegando el momento, Dios libera a este pueblo y los lleva. Ustedes conocen la Biblia, hermano, la han estudiado estas citas bíblicas, y no los invitamos a estudiar Éxodo, todas las maravillas que Dios le muestra para que le reconocieran como su Salvador, para que entendieran que necesitaban un Salvador en ese momento, no solo para librarlos de la esclavitud en la que se encontraban, sino para liberarlos de la esclavitud del pecado en la cual ellos tenían esa condición, una condición de pecadores como cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces necesitaba también ese Salvador para que pudiese ser ellos renovados en ese pacto eterno. Entonces llega el momento en el que Dios los traslada al monte, ¿verdad? A Sión, los lleva Al para monte allá. Sinaí. Sinaí, perdón, al Ujú. monte Sinaí, y los lleva ahí para establecer ese pacto con ellos, los lleva al punto en el que ya les abrió el mar para que puedan pasar libres, ya le hizo multitudes de milagros, ya el Señor les ha demostrado que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y ahora que están a punto de reconocerle en su plenitud como el creador, como su redentor, como aquel que los puede capacitar para caminar en el agua, ¿verdad? Cuando se Así abre, es. así como los puede capacitar en la adversidad, en la prueba, en la tentación. Dios estaba a punto de establecer ese pacto eterno con ellos que se basaba nuevamente en los principios de amor, de justicia y de fidelidad de parte del hombre por la fe. Pero sucede algo, hermano Eduardo, justo cuando está por establecerse ese pacto eterno con Dios y el hombre, o de llegar a este acuerdo. ¿Qué es lo que sucede, hermano Eduardo? Hermano, pues entonces estamos ya ubicados en Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Y es Exacto. aquí donde, como tú dices, hermano, a través de toda esta travesía, pues en el Mar Rojo, después en el desierto por unos días, hasta su llegada hasta el monte Sinaí, vemos que Dios está dispuesto a establecer ya este pacto con esta nación, con el pueblo de Israel,
Pero tristemente el hombre no estaba preparado. Tristemente en estos 400 años de esclavitud y de servidumbre, el hombre aprendió lo malo, ¿verdad? Aprendió a hacer el mal y dependía solamente de sus obras. La religión egipcia consistía solamente en dar dádivas a sus dioses para poder obtener los favores divinos y de esa manera ellos ganar su propia salvación. De hecho, el ser humano, el pueblo de Israel, llegó a tener este conocimiento acerca de los favores divinos y tristemente el pueblo de Israel llegó a pensar que por sus obras ellos podían también obtener estos favores. Voy a citar lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 5 me parece que es. Ajá, es el verso 5 y dice de la siguiente manera, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora vemos Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con todo este pueblo, que sería su especial tesoro, ¿verdad? Y dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice la escritura. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una. Y aquí vemos, hermano, cómo el pueblo actuó a la ligera, no entendió la santidad de nuestro Dios, no entendió los requerimientos de este pacto eterno, no entendía que era un pacto establecido en justicia, en lealtad, en fidelidad, en amor, y simplemente pues dependieron de sus obras, ¿verdad? De que el hombre pone sus obras para poder alcanzar la salvación. Y vemos en el verso 8 y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová, ¿verdad? Incluso Moisés notificó que el pueblo estaba dispuesto a obedecer. Pero uno puede decir, ¿cómo es que cómo puede uno decir que es la correcta interpretación del verso 8 de que el pueblo de Israel ahora estaba estableciendo su propia justicia? Ahora estaba poniendo sus propios medios para lograr la salvación. Durante mucho tiempo, pues, no entendía esto hasta llegar a este Salmo, capítulo, Salmo, capítulo... ¿Cuál, hermano? Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Verso 35. Si la respuesta del pueblo de Israel hubiese sido esta, hermano, ellos hubiesen entrado en este pacto eterno, porque entenderían las condiciones de este pacto, pero tristemente no entendieron, ¿verdad? Sino que vemos que ellos establecen su propia justicia para obedecer este pacto. Y dice aquí el verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dice el salmista, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio. Dice que he tenido porque buenos son tus juicios, ¿verdad? Y en el verso 33, de hecho empecé desde el 35, pero es desde el 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón, ¿verdad? Es algo muy importante cómo es que desde el verso 34 hasta el verso 35 se establece que el guardar los mandamientos de Dios siempre ha sido por fe.
siempre ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el salmista pide sabiduría a lo alto para poder entender esos estatutos. Y vemos acá que el pueblo de Israel no entendió, no fue este el sentir del pueblo de Israel, sino en su suficiencia propia dijo, sí, todo lo que Jehová, se les hizo fácil decir todo lo que Jehová ha mandado, perdón, eso es lo que haremos. No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano Rubén. Sí, hermano, es que hasta aquí, volviendo al recuento y las fases bíblicas que se están poniendo, el hombre se encontraba en una condición: renovar, al igual que Abraham, ese pacto eterno, incluirse en ese pacto eterno para poder recibir esa promesa de Dios, para poder vivir en la justicia por la fe. Como acabas de mencionar, este debió haber sido el pensamiento del pueblo de Dios, debió haber sido estas las palabras adecuadas para poder entrar en ese pacto eterno. Si el hombre hubiese entendido que en él no había suficiencia, que no había capacidad para obedecer la ley de Dios, para andar en los caminos del Señor, el pacto eterno se hubiese establecido con esta nación de Israel. La condición en la que se encontraba, muy bien ya la has dicho, una suficiencia propia. Y el mismo salmista también agregó otra cita a este comentario que has propuesto acá sobre el análisis, hermano. Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Y esto es lo que no entendemos, hermano mío, y esto es un mensaje para todos los que nos escuchan. Miren, hermanos, nosotros creemos que a la vista de Dios, en nuestra práctica estamos bien correctamente. Pero el hombre comúnmente no entendemos que Dios no ve lo externo. Dios ve en lo interno, en nuestra mente, en donde se originan los pensamientos, ve lo que realmente anhelamos, lo que realmente deseamos, y lo externo, lo que ve la humanidad, lo que ve nuestro semejante, eso Dios sabe que eso no sirve de nada. Por eso en el versículo 23 de Salmo 139 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, o sea, conoce mi mente, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es que en esta condición era la que Dios esperaba que el hombre dijese: ah, Señor, yo no puedo hacer todo esto. ¿Cómo podré hacer todo esto? Y entonces hubiese venido nuevamente la promesa de Génesis: enemistad pondré entre ti y la mujer. Pero apresuradamente, confiadamente en su justicia, como hoy en día muchos podemos hacer. Ah, yo ya sé hacer esto, yo ya me sé esto, yo ya no necesito de esto porque estoy adelantadísimo. Yo ya no necesito escuchar temas básicos porque yo ya estoy avanzado en el evangelio. Yo ya no necesito hacer estas otras cosas porque la justicia propia es la que Dios aborrece, porque nos lleva al pecado la justicia propia. Entonces, en ese sentido, el hombre en la nación de Israel, al aceptar eso, Dios establece algo completamente diferente a lo que él decía. Es decir, él ve que ahora Israel se basa en su justicia y quiere hacer un pacto en su justicia, y Dios en su misericordia le hace lo siguiente y le dice: ok, de acuerdo, tú quieres establecer ese pacto en tu justicia, pues entonces vas a escuchar lo siguiente. Porque, en otras palabras, Dios le estaba ofreciendo vivir por fe y él quería vivir por su justicia. Y entonces Dios dice: pues si eso es lo que quieres, entonces estas serán las condiciones de esto que la Biblia llama el primer pacto. ¿Cuáles eran esas condiciones, hermano? ¿Cuáles eran esas condiciones? Pues vayamos a Levítico capítulo 18, ya que aquí se expresa a detalle precisamente las condiciones de este pacto primero que llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue firmado en el Sinaí. Ya vamos a ir a bases bíblicas más sólidas, ¿verdad? Para esto. Y dice acá en el capítulo 18, verso 5, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, tristemente, como mencionabas, hermano Rubén, ahora las condiciones de este pacto son muy diferentes, ya que estas condiciones
fue el mismo ser humano quien puso estas condiciones, no de parte de Dios. De parte de Dios nunca estuvo que este pacto provisional existiera, sino que desde un principio Dios estaba dispuesto a firmar el pacto eterno. Tristemente, el hombre no comprendió las condiciones de ese pacto eterno, por lo tanto no pudo firmar ese pacto y no pudo entrar. Pero ahora vemos que el hombre mismo presenta otras condiciones y Dios le dice, está bien, tú quieres depender de tus obras, pues te digo que todo aquel que haga estos derechos y cumpla estos mandamientos, vivirá en ellos, porque así es lo que quieres hacer. Pero vemos que este pacto va a ser un pacto de servidumbre, un pacto de esclavitud. De hecho, eso es lo que explica el apóstol Pablo, ¿verdad? No sé si puedas comentarnos algo más acerca de esto, hermano Rubén. Sí, hermano, es que esta cita es muy impresionante porque se puede confundir, ¿verdad? Yo creo que todos quizá hemos pasado por ahí en una confusión que los pactos eran tan similares o que habían condiciones muy similares en todo. Y es que hasta cierto punto, es decir, hasta cuando Dios los lleva a tratar de reconocer su justicia, Dios estaba dispuesto, como acabas de decir, a afirmar, a establecer ese pacto eterno. Dios estaba dispuesto ahí a que ellos vivieran por fe. Pero ellos prefirieron vivir por las obras. Y esto es lo que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas. No sé si ya podemos abordar a esta parte. En Gálatas. Pasamos a ese punto, hermano. Ajá, Gálatas capítulo 4, versículo 23. Lo voy a proyectar en un momento aquí en pantalla. Gálatas capítulo 4, aquellos hermanos que nos están acompañando en Facebook, que parece que están todavía conectados, Dios les bendiga, sigamos estudiando la palabra de Dios. En un momento proyecto aquí la cita bíblica, pero es necesario que ustedes también puedan ir a la palabra de Dios y confirmar lo que se está presentando. Entonces, Gálatas capítulo 4, en el versículo 23, dice lo siguiente. La palabra de Dios nos declara, dice, porque... voy a leer desde el 22. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, el cual sirve con sus hijos. Muy bien, la parte que nosotros enfatizamos aquí, el apóstol Pablo nos explica es que había dos pactos, y dice que así como hubo uno que nació o uno que se establece por la carne, otro se establece por la promesa. Mientras que el hijo primero, ¿verdad? El nacido por la carne se revelaba la justicia, nuevamente reitero, de la carne, el otro se basaba en las promesas. Los dos pactos, el apóstol Pablo nos habla aquí de los dos pactos. El primero se basaba en la carne y, como acabas de mencionar, el hombre que viviera, el hombre que guardara, los mandamientos que se establecían ahí, viviría por ellos, pero el que no, moriría. Moriría, así es, hermano. Entonces, hasta este sentido, el apóstol Pablo, igual en la carta a los hebreos, nos dice la importancia de esto, hermanos. No sé si puedes argumentar también de esto al respecto, hermano. Acerca de estos versículos es algo bien interesante porque aquí se toma la alegoría, ¿verdad?, del nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael. Y dice que esto, tanto Agar como Sara, la esposa de Abraham, representan los dos pactos. Si nosotros volvemos a Génesis capítulo 16, en el capítulo 15 vemos cómo Dios restablece y vuelve a firmar ese pacto con Abraham, ¿verdad? Le vuelve a dar
las promesas, pero en el capítulo 16 encontramos un relato muy interesante y es cómo Abraham llegó a confiar incluso en sus propias obras, cómo Abraham incluso llegó a pensar que Dios no cumpliría su promesa, sino que tendría que ayudarle, ¿verdad? Y muchas veces en eso consiste la religión falsa. La falsa religión cree que nosotros tenemos que poner algo para nuestra salvación, que la salvación que ha sido provista para nosotros le falta todavía algo y que el ser humano tiene que poner su granito de arena, ¿verdad? En este punto, Abraham llegó a pensar lo mismo y es por eso que pues él cometió este error, ¿verdad? Y vemos acá también los principios de ese primer pacto. Dice acá, voy a dar lectura al verso 1 del capítulo 16 de Génesis y dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, no tenía hijos, ya la promesa estaba, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, perdón. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Vemos cómo acá tanto Sarai y Abraham se apartan de esta promesa de los principios del pacto eterno y ahora ellos quieren establecer su propia justicia. Incluso dice, ¿qué tal si así Dios cumple su promesa a través de la sierva? Pero la promesa ya había sido dada, ¿verdad? Que de la simiente que nacería de Abraham y de Sara. El punto es que ellos pues ya estaban avanzados en edad. Se preocupaban precisamente porque veían sus condiciones físicas y veían que humanamente era imposible que esta promesa se diese. Y es por eso que en Gálatas capítulo 4, verso 22, nos dice acá, uno era de la carne, uno consistía en las obras del hombre y el otro creer completamente en la promesa de Dios. Y es que son las dos diferencias de estos dos pactos. O sea, el primero es en las obras de la carne, pero el estar en ese pacto es muerte y es servidumbre, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el segundo es promesa, creer en la promesa y vivir por la fe, ¿verdad? Y ser libres precisamente. Ahora, quiero recalcar que en el pensamiento cristiano dispensacionalista se cree, hermano, que en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, de los patriarcas, la gente se salvaba por medio de las obras, porque he escuchado mucho este argumento y que a partir de la cruz del Calvario en adelante, ahora la gente se salva por la gracia. Pero el apóstol Pablo nunca explica eso, ni es la comprensión paulina, ¿verdad? Al contrario, vemos nosotros acá que desde un principio siempre fue la fe, pero también vemos que arranca también la justicia de las obras también. Justificación por la fe, justicia de las obras. Pero tristemente esa justicia de las obras es muerte. Es lo que está explicando el apóstol Pablo precisamente en Gálatas capítulo 4, verso 23 en adelante, ¿verdad? El estar en este pacto primero es estar en servidumbre. Y tristemente el pueblo en los tiempos de Pablo, el pueblo cristiano, sobre todo los judaizantes, los maestros que venían de Israel, estaban enseñando que debían de permanecer en ese pacto, que debían de continuar en sus obras, que debían de continuar en rituales, pero todo eso es vano, ¿verdad? A la religión verdadera, a la religión de Cristo y a este pacto eterno precisamente. No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano Rubén. Hermano, es que eso es lo que hasta ahorita el Señor nos ha demostrado a través de su palabra, ¿verdad? Que Dios quería llevarlos a la justicia por la fe. Dios quería llevarlos a la obediencia que proviene por la fe. Pero el hombre apartándose de esto, aceptando su justicia por la carne, aceptando hacer él su voluntad, creyendo que por su conocimiento, creyendo que por su esfuerzo podría él obedecerle, menospreció el vivir por la fe y en lugar de él aceptar, o sea, la nación, cuando hablo de él, la nación, mejor dicho, la nación de Israel, Así es. pudiese aceptar la justicia por la fe,
alegorando ahí el apóstol Pablo, tomando como ejemplo, dice, se antepuso la justicia de la carne. Y por eso en Deuteronomio capítulo 27, lo voy a proyectar acá en pantalla, se dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. La expresión que aquí se nos presenta nos muestra que era ahora un pacto en el que el hombre tenía que vivir por su justicia y si no, moriría. Así es, hermano. Ahora, ¿qué pasaba con los que ejercían fe? ¿Qué pasaba con los que realmente ejercían fe? ¿A qué pacto apelaban? Bueno, vamos a ir entrando a eso un poquito más adelante, pero quiero mencionar esto, que este pacto, como tú bien ya lo decías, hermano, era para muerte, porque se basaba en la justicia de la carne. No se basaba en la justicia de la fe. Y entonces viene la pregunta, si ya estaba el pacto eterno, ¿por qué Dios hizo este otro pacto? Resumimos hasta aquí, y es que este pacto eterno que Dios quería establecer con su pueblo fue rechazado por aceptar la justicia de la carne. Y al ser rechazado por la justicia de la carne, el hombre debía vivir por ello. El hombre que guardara por su carne viviría. Simple y sencillamente el hombre aceptó esto, y entonces, hermano Eduardo, comenzó a ver la primera falla de este pacto. La Biblia nos muestra, la Biblia nos señala que un poco de tiempo después, días después de haber establecido el hombre este pacto, de haber dicho, sí, yo lo confirmo, sí, yo lo hago, yo lo voy a hacer porque esto está fácil, no hay problema. Después, días después, ¿qué sucede? Se levanta un becerro de oro y dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. El pueblo comienza en idolatría y rompe el pacto que hizo con Dios. Y nosotros sabemos parte de la historia, no voy a abundar más que en este punto, decir que entonces el hombre se vio en la necesidad, es decir, la nación de Israel, que había sido liberada de Egipto, ahora se veía en la necesidad de comprender el concepto de Salvador, de comprender las palabras que significaban redención, justificación, santificación. El pueblo ahora debía de entender lo que estas palabras significarían en su vida, y entonces, ¿verdad?, necesitaban reconocer al pacto eterno del cual Dios les quería llevar. Y ahora, conociendo su condición, ¿verdad?, aquellos que aceptaran vivir bajo ese pacto de gracia vivirían, hermano Eduardo. Así es, hermano. Puedes agregar hasta aquí, hermano. Son 8:30 de la mañana, perdón, hermanito. Dios les bendiga a todos los que nos están siguiendo, y les invitamos a que nos sigan ayudando a compartir estos estudios que son para beneficio nuestro, para beneficio de los que inician, y que el Señor siga bendiciendo esta obra. Adelante, hermano Eduardo, perdón la interrupción. Es muy interesante, hermano, lo que acabas de comentar precisamente, y es cómo es que el hombre, cuando depende de sus obras, inmediatamente fracasa, ¿verdad? Y tristemente, hasta el día de hoy hay muchos cristianos que, pensando estar en el segundo pacto, siguen en el primer pacto, dependiendo de sus obras para la salvación, queriendo hacer algo, pensando que al dar cierta cantidad de dinero, al asistir continuamente a la iglesia, ellos ya están obteniendo su salvación eterna, pero no es así, ¿verdad? Nosotros podemos ver que siempre ha sido por gracia. El pueblo de Israel tenía que entender esto, como tú mencionas, la necesidad de un redentor, la necesidad de comprender el carácter de Dios, y sobre todo los principios en los cuales está este primer pacto, este pacto eterno, y también pues que se manifestara la misericordia y la gracia. Y es que en ese contexto, Moisés, cuando sube al monte en representación del Señor Jesucristo
¿verdad? Como el intermediario precisamente, y vemos ahí y entendemos un poco más la función del sumo sacerdote, que después se explica a detalle, ¿verdad? Y vamos a ver siempre la función de este sumo sacerdote, pero en el capítulo 34 de Éxodo, verso 6, vemos precisamente la justicia revelada, la gracia, la misericordia y la bondad de Jehová. Cuando Moisés pide ver, cuando Dios dice, yo voy a destruir a este pueblo porque no cumplió las condiciones del pacto que ellos mismos. Ahora, voy a aclarar esto. No era que en la dispensación patriarcal Dios había dicho, no, pues ahora todo aquel que viva y que cumpla estas cosas se va a salvar muchos piensan que los patriarcas mientras cumplieran ellos se salvaban. No era así, sino que Dios en su misericordia y al ver la malicia del corazón del pueblo de Israel, dijo, bueno, tú así quieres firmar, tú pones esas condiciones, está bien, yo acepto, pero si tú no cumples estas condiciones, pues vas a morir. Y vemos tristemente el fracaso del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero como Dios también vuelve a llamar la atención del pueblo de Israel a ese pacto eterno. Y el verso 6 dice de esta manera, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte. Vemos acá el carácter de nuestro Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad, que guardas la misericordia a millares, dice la Escritura, y perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es que aquí vemos precisamente esos derechos, esas condiciones para entrar en el pacto eterno, ¿verdad? Y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, un pacto en justicia, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, ¿verdad? Entonces, dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse y adoró, ¿verdad? Adoró al Eterno, al Padre Celestial. Y hermano, esto es algo que hasta el día de hoy no hemos comprendido, la justicia, la misericordia, el que nos salvamos simplemente creyendo en Dios, pero no solamente es eso, sino que también las condiciones, y yo creo que vamos a pasar ya al tercer punto, que implica el firmar este pacto eterno, ¿verdad? El que nosotros comprendamos qué implica eso, y yo creo que con este punto voy a terminar mi participación en esta segunda pregunta, ya para pasar a la tercera. No sé, hermano Rubén, qué es lo que puedas comentar acerca de esto. Hermano, sí, solo antes de pasar a la tercera, comentar, hermanos, que este pacto eterno, nunca ha dejado de estar vigente. Así es. Siempre se ha mantenido ahí, el hombre debiendo vivir por fe. Asistido, Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿verdad? Siempre existió eso. Dios quiso llevar a su pueblo a esa dependencia, a esa justificación por la fe. Por eso el apóstol Pablo, voy a citar por último antes de cerrar este bloque, hermano, el libro de Hebreos, quisiera citarlo porque nos habla referente a esto, el libro de Hebreos capítulo 8, y vamos a analizar del versículo 7 en adelante, para cerrar el bloque de esta pregunta. Hebreos capítulo 8. Hace un rato, hermano, no pude proyectar tu cita, se pasó muy rápido por ahí y ya no te pude alcanzar. Estoy checando también otras situaciones acá de la red, pero bueno, entonces Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente, el versículo 7. Dice, porque si aquel primero, hablando del pacto primero, dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto nos hubiese procurado lugar de segundo. Porque así es. Reprendiéndolos, he aquí, y pongamos atención al lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. El primero dice, si el primero fuera sin falta, cierto nos hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice,
He aquí vienen días, dice el Señor. Consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Ahora, Dios quería llevarlos al pacto eterno, pero ellos dijeron no, es el pacto de la justicia de la carne. Y entonces Dios le dice, bueno, este pacto es deficiente porque no dependen de mí, sino de su justicia. Entonces yo voy a establecer un pacto, y cita al al profeta Jeremías, pero esto era lo que ya existía desde Génesis 3:15, el que la ley de Dios, en el que ese pacto se estableciese por la fe, y por la fe se aceptase la justicia de Cristo hasta la confirmación. La confirmación consistía en que cuando Dios se encarnara, cuando Dios se hiciera uno como nosotros, cuando Él fuera un cordero perfecto, sin mancha, viviendo una justificación por la fe de Jesús, una dependencia del Padre, cuando eso ocurriera, entonces se confirmaría el pacto eterno. Y por eso este pacto era provisorio. Pero aún dentro de este pacto eterno, aún dentro de este primer pacto, había una enseñanza que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Había falta por parte del hombre. El hombre había aceptado condiciones carnales, condiciones que no podía cumplir. Y Dios dijo, adelante, entonces sigue, eso es lo que quieres pactar conmigo, pues pactemos. Pero el hombre ciertamente que no los cumple morirá. Y entonces, cuando llega el momento de la confirmación, todo el pueblo, todo el mundo, dice el apóstol Pablo, está habilitado para este. Y pasamos a la siguiente, el último eje de esta transmisión en los últimos 30 minutos, que es responder cuáles son las condiciones que acepta la humanidad en el pacto eterno, y asimismo para quién se ofrece el pacto eterno. Adelante, hermano Dardo, toma el tiempo necesario ahorita. Gracias, hermano. Y mira, voy a volver a tomar las citas que has dado, que es de Hebreos capítulo 8, porque aquí el apóstol Pablo nos presenta precisamente estos dos pactos, y que un pacto era deficiente y el otro es el pacto que siempre ha estado por la eternidad, ¿verdad? Pero ¿por qué se le llama primer pacto y segundo pacto? Porque es que en el verso 6 dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, dice el apóstol Pablo. Y entonces ya viene el verso que tú citaste, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto, incluso le llama acá nuevo pacto, porque era muy diferente del primer pacto, ¿verdad? De ese pacto que el pueblo de Israel firmó en el Sinaí, y tristemente no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos no permanecieron en este pacto eterno, sino que ellos establecieron otro pacto, pero un pacto basado en las obras de la carne, un pacto de muerte, un pacto de servidumbre, como explica el apóstol Pablo ya en Gálatas capítulo 4. Y también vemos acá que Dios está dispuesto a firmar este segundo pacto. Como habías mencionado, ratificado, o sea, desde la eternidad ha existido, por eso es que se le llama pacto eterno. Después se le dio a conocer en la caída a Adán y a Eva, pero también se le dio a conocer a todos los patriarcas hasta los tiempos del profeta Jeremías, que es cuando se menciona precisamente que Dios va a formar un pacto nuevo, que no es otra cosa que el primer pacto, que el pacto eterno,
pero se le llama nuevo porque ya existía este primer pacto en donde el hombre quería salvarse por sus propias obras, ¿verdad? Y vemos acá también cómo es que ese primer pacto fue ratificado por la sangre de un cordero, de un animalito, ¿verdad? Pero el pacto eterno fue ratificado y por eso es que le llama pacto nuevo o segundo pacto, porque la sangre de este segundo pacto fue ratificada por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos explica en el capítulo 9, ¿verdad? A detalle, no entró Cristo en un santuario hecho con manos humanas, sino en el cielo mismo, ¿verdad? En donde ofrece su sangre, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos acá estas grandes diferencias entre estos pactos, pero también cómo Dios nos invita a entrar en este pacto eterno. Incluso este pacto, este primero, hermano, tenía un propósito y era de llevarnos al segundo pacto y apuntarnos a Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, es lo que menciona el apóstol Pablo. No sé qué puedas comentar, hermano Rubén. Escuchando, sí, creo que sí. Ah, ok, este segundo pacto es consecuente, ese es el que sigue en orden, ¿verdad? Pero el que se basa en lo que desde el Génesis se había dicho, de lo que se planteaba en la eternidad, de que Cristo se haría uno como nosotros, del Hijo de Dios, moriría por nosotros y nos capacitaría para vivir por la justicia de la fe. Entonces, por eso se presenta el segundo pacto como segundo, no como segunda opción, no como un método de salvación nuevo, no como con Así es. requisitos diferentes para salvarte. No, sino que ahora los lleva a decir, mira, ustedes quisieron hacer esto, pues eso no sirvió en lo absoluto. Tenéis que aprender a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Ese siempre fue la tónica de la palabra de Dios. Así Ese es. siempre fue el argumento de nuestro Dios que nos ha presentado a través de su palabra. Entonces, confirmando este pacto, ¿verdad? Confirmándose en la muerte, en el sacrificio del Señor Jesús, nos lleva a preguntarnos, ya para ir cerrando, amigos, nos quedan 14 minutos para que concluya la transmisión. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones? Creo que ya hemos platicado bastante al respecto, pero hay que puntualizar nuevamente. Muy bien, entonces el pacto eterno es lo mismo que el nuevo pacto o segundo pacto. Las condiciones son las mismas. El pacto eterno se basaba en vivir por fe. El hombre debía vivir por fe. El hombre tenía que aceptar a Cristo como su sacrificio. El hombre debía de entender la dependencia continua de sí para con Dios. Ajá. Y Dios se comprometía y lo confirmó a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y la palabra dice, para que todo aquel. El problema de Israel es que se hizo exclusivo y solamente quiso tomar para sí las promesas de un pacto, mientras que Dios en el pacto eterno decía para todos. Ya tenemos ahí al profeta Oseas diciendo, he aquí, llamaré, ¿verdad?, a la no amada amada, y será pueblo mío y yo seré su Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseñaba la palabra de Dios. El pacto eterno se basaba sobre una gran promesa, el sacrificio de Cristo, la justificación por la fe, el perdón de pecados, la liberación del hombre de la esclavitud del pecado, la renovación de una vida nueva, la dependencia continua de Dios. Ajá. Estos son los requerimientos que Dios establece en el pacto eterno, conocido en la Biblia también como nuevo pacto, hermano. No sé qué puedas argumentar ahí.
Algo muy importante que mencionas, hermano Rubén, es que el pueblo de Israel tristemente llegó a pensar que este pacto solamente era para ellos, ¿verdad? Y fueron exclusivistas. Ellos empezaron a rechazar a todas las naciones, incluso, pues, tristemente en su orgullo y en su justicia propia, ellos no aceptaban a los gentiles. Pero lo que acabas de mencionar es que este pacto eterno y este pacto nuevo es el mismo pacto, simplemente que se le llama nuevo porque se ratificó hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero siempre fue el propósito de Dios ese, que la humanidad entrara en este pacto eterno. Ya de hecho esto está profetizado por el profeta Ezequiel y yo creo que con esa cita vamos a terminar, pero antes de esto dice acá, leyendo Efesios capítulo 3, vemos que desde la eternidad ese fue el propósito de Dios, que todos firmaran este pacto nuevo, pacto eterno. Dice en el capítulo 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio, es lo que dice la Escritura, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, ¿verdad? Es lo que Amén. está diciendo el apóstol Pablo y vemos acá que siempre fue el propósito de Dios, que la humanidad entera firmase este pacto, ¿verdad? Este pacto eterno, este nuevo pacto que llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuevo no porque sea una nueva condición de salvación, como acabas de decir, y enfatizamos mucho ese punto porque ese punto de vista dispensacionalista que anteriormente el hombre se salvaba de una manera y ahora se salva de otra forma, no es de Dios. Dios no se contradice, Dios no puede presentar en una parte de las escrituras algo y después cambiar de parecer o decir, bueno, ahora el hombre se va a salvar de esta manera, sino que siempre ha sido la misma condición y desde la eternidad estaba así establecido, ¿verdad? No sé qué puedas comentar, hermano, Rubén. Sí, hermano, y es que era nuevo, nuevo era para el hombre, nuevo era para Israel, que quería la justicia propia, para él era nuevo. Para él Así era es. nuevo porque no comprendía la justicia. Solo unos pocos, una simiente muy pequeña se mantuvo tratando de vivir por fe. Y siempre este pueblo, de hecho eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas. Así como la que era la simiente de la carne persiguió a la de la promesa, así hoy en día. Y eso fue, hermano, el que seguía viviendo por la carne siempre va a tener ese espíritu, ¿verdad? Siempre va a tener este espíritu que no es el de Dios. Muy bien, hermano, entonces concluimos hasta esta parte que el pacto eterno siempre ha existido, siempre ha estado ahí por parte de Dios. Existió hasta el tiempo de Abraham. Con él se renueva ese pacto. Ajá. Se espera establecer en la época de Moisés con toda la nación, pero la nación no lo acepta y establece un pacto frágil porque se basa en la justicia de la carne. Cuando esto deja de ocurrirse porque el hombre quebranta el mismo pacto que él establece, entonces Dios los habilita a comprender que necesitan un Salvador en la promesa del pacto que se había renovado con Abraham o pacto eterno. Y se les dice que vendría un día, allá en la época del profeta Jeremías, capítulo 31, que pondría un nuevo pacto sobre ellos, un nuevo pacto que no entendían, que se basaba en la justicia por la fe, que se confirma, y entonces todas las naciones,
todo el mundo, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, el pacto eterno, el nuevo pacto o pacto de gracia, está habilitado para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Pero hay una condición. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Y añado la cita bíblica que a muy pocos del mundo cristiano le agrada. De hecho, casi la mayoría desprecia esta carta, la carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ya la cité en su momento, pero la vuelvo a establecer. El mundo cristiano no le agrada esta cita. Vamos a leer nuevamente. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. El nacimiento del que se habla aquí tiene que ver con el aceptar a Cristo como tu Salvador, que Él cubra tus pecados, recibirlo, esta bendición día a día, y manifestarlo en el bautismo para arrepentimiento, ¿verdad? Aceptando la bendición del Espíritu Santo que te redarguye de qué pecado, y entonces dice el apóstol Juan, ya no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado es infracción de la ley, eso se nos dice también en este capítulo. Todo aquel que infringe la ley comete pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el que acepta a Cristo como su Salvador, el que lo acepta como su Redentor, el que lo acepta como su justificador, debe de aceptar también que Él, o sea, el Señor Jesucristo, demanda una vida de santidad como Él es santo. No podemos pecar. Esas son las condiciones. Y es que el mundo evangélico, el mundo cristiano dice, pero entonces tú eres santo, te crees santo. Es que el hermano Eduardo, como está diciendo eso, se cree santo porque dice que él no peca. No se malinterprete. Estamos diciendo que el que está con Cristo debe de tener una dependencia total de Él para tener una vida justa y santa, y Él es el que nos santifica y Él es el que nos justifica. Ante Dios sabremos si estamos a esa condición. Ante Dios. Adelante, hermano, vamos a ir cerrando, nos quedan unos tantos minutos, 4 o 5 minutos extras. Para cerrar, hermano, disculpa, dice acá el verso 16, muchos piensan que en el antiguo pacto estaba la ley como centro y que ahora en el nuevo pacto ya no existe, ¿verdad? Y dice el verso 16 de Hebreos capítulo 10, verso 16, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Vemos acá en este segundo pacto que la ley sigue siendo la base y sigue siendo un principio y lo que Dios exige para precisamente entrar, ¿verdad? En este pacto eterno, el cumplimiento de la ley. Tú mencionabas que en este pacto Dios nos daría el poder, y esto es lo que dice la Escritura, pues nos capacitaría para poder obedecer, no en nuestra justicia, a diferencia del primer pacto que quisieron guardar los mandamientos de Dios en su justicia. En este segundo pacto se guardan los mandamientos de Dios por el poder que Dios nos ha otorgado mediante la gracia, dice la Escritura, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que subió a lo alto y dio dones al hombre, ¿verdad? Para que por medio de esa gracia, esos dones, el hombre sea capacitado y tenga entendimiento y se cumpla lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 32 al 35, 33 al 35, donde nos dice que nosotros debemos de ser capacitados para guardar los mandamientos de Dios, que nosotros debemos de entender a la perfección estos mandamientos, los principios, y así poco a poco el Espíritu Santo nos va a habilitar para guardar estos mandamientos, ¿verdad? Pero esto es en unidad solamente con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces hasta aquí, con la ayuda del Señor, hemos casi
Esperemos en Dios haber plasmado la palabra de Dios, establecido los principios del pacto eterno, haber clarificado que Dios nunca nos ha llamado a vivir por la justicia de la carne, sino nos ha llamado a vivir por la justicia de la fe, a depender completamente de Él, y es el proceso que Dios desea que nosotros podamos vivir día con día. En el momento que nosotros reflejemos con eso, nuestra promesa, nuestro pacto con Él se establecerá y podemos entrar en lo que la Biblia le llama el reposo, un reposo del alma, un descanso. De la fe, ¿verdad? Amén. Y podremos entrar en armonía con Él y podremos ser llamados como fue llamado Abraham, su amigo. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que tengan, no sé si ya cerramos aquí, hermano, ya son un minuto para las 9, el evento ya acabará en un minuto. Queremos decirles que les agradecemos a Dios porque nos ha permitido compartir este mensaje. Si hay algo que haya quedado como duda de parte que no quedó clarificada de parte de nosotros, les animamos a que nos escriban, que no se queden con esa duda. Es que los comerciales de afuera son los que se escuchan. Pues un poquito pausa el sonido aquí. Entonces, les decía, hermanos, escríbanos, compartan estos videos, ayúdenos a que otros más, quizá tú ya lo sabes, hermano, quizá tú ya estás avanzado en el evangelio, pero hay alguien que no lo sepa, hay alguien que no le queda claro el concepto de los dos pactos. Hermano, para él, comparte este video. Ayúdanos a compartir este mensaje. Si te das cuenta, el enfoque es bíblico. El enfoque es para alcanzar a almas que no han escuchado nunca este mensaje, que van a ir paso a paso, y para ellos es este mensaje que se está levantando hasta llegar a comprender el tiempo en el que nos encontramos en las profecías. Les recordamos que el tema de hoy fue los pactos, está en pantalla. Les invitamos a que nos sigan en YouTube, en Facebook y en Rumble. Ahí vamos a estar subiendo también los videos para que ustedes puedan verlos ahí. Les platicamos esto para que ustedes nos puedan seguir. Nos ayudaría mucho que compartan este mensaje a toda nación, tribu y lengua, hermano. No sé si quieras agregar palabras de despedida adicionales, o si no, cerramos aquí la transmisión. Más bien para finalizar, yo sé que ya quedó pues cerrado, ¿verdad? Pero cito al profeta Ezequiel tocante al pacto eterno, que incluso Dios quiere firmar este pacto, y dice el capítulo 16, versos 59 al 60, empero así ha dicho el Señor Jehová, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. Y luego dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré en un pacto sempieterno, ¿verdad? En un pacto siempre eterno, en un pacto eterno, dice la Escritura. Y este pacto, hermano, todavía no se ha firmado. Vamos a firmarlo, ¿verdad? Está profetizado que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su pueblo firmará este pacto eterno para estar con Él en la eternidad, ¿verdad? Todos entraremos en este pacto, y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, como estaba estipulado por Dios, y seremos un reino de sacerdotes y gente santa, dice la Escritura. Dios nos ayude a entrar, y poco a poco todos en la tierra están decidiendo firmar este pacto. A lo largo de las edades, el hombre ha estado decidiendo, y decidamos por Cristo. Dios los bendiga. Les agradecemos mucho a nuestros hermanos que nos están apoyando en las redes sociales a compartir, a seguir predicando el mensaje del Evangelio eterno, ¿verdad? Para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos despedimos, o me despido. De mi parte es todo, hermano. Gracias, hermano. De hecho, hasta me hiciste recordar algo que puntualizara, que Dios siempre tuvo la misma forma de salvación, y eso es lo que dice en la cita que acabas de leer, ¿verdad? Dios siempre ha querido salvar al hombre de una misma manera. Amén.
a través de su Hijo amado. Pues bendiciones, mis hermanos, reciban un cordial saludo, un abrazo en Cristo Jesús, que Él sea el que nos pueda seguir manteniendo en estas transmisiones y nos ayuda mucho. Nuevamente le instamos a que sigan estas transmisiones en la página del Sello del Dios Viviente. Pueden buscar así en YouTube, en Facebook, en Rumble también vamos